Estamos hablando de la simiente, ¿no? La simiente. ¿Quién es la simiente? Es Jesús. Lo que dice la palabra de Dios es que Cristo es nuestra simiente, y ahí sí lo que decía Carlos, que nos hace nacer de lo alto. Primera de Pedro, ¿no? Dice, siendo renacidos, y ahí sí, Carlos, la palabra renacidos es regenerados o nacidos de lo alto o nacidos de nuevo. Es lo que habla Jesús acerca del nuevo nacimiento. Es imposible ver el reino de Dios o entrar al reino de Dios si uno no nace de lo alto, si uno no nace del agua y del Espíritu, hablando del bautismo. Pero dice que nosotros fuimos renacidos no de simiente corruptible, porque nosotros nacimos de simiente corruptible, pero no renacimos. ¿Qué quiere decir corruptible? Está, ¿cómo María? Está corrupta, ¿no? Está corrompida. En esa simiente entró la muerte, el pecado, la maldición, y todo se transmite a través de esa simiente, de generación en generación. Desde Adán, ya cuando nació Caín y Abel, esos primeros hijos que tuvieron nacieron de simiente corruptible. Ya había sido corrompida la simiente que había en Adán, y de ahí vino la muerte, ¿no? Sobre toda la humanidad, las enfermedades, las maldiciones y demás. Entonces, siendo nacidos de nuevo, siendo nacidos de lo alto, siendo regenerados, dice Pedro, no de simiente corruptible. ¿Se entiende? O sea, nacemos de simiente corruptible, pero no podemos renacer de simiente corruptible. Yo ponía el ejemplo el otro día, nadie, por más que quiera, puede decir, bueno, vamos a tener un hijo de Dios. No podemos. Podemos tener un hijo, pero no un hijo de Dios. ¿Se entiende? Porque de la única manera que pueda nacer un hijo de Dios es de la simiente incorruptible. ¿Y quién es? Jesucristo, ¿no? Sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, ahora lo que vamos a hablar es de las características del nacimiento. Porque Jesús dijo, no, vayan y prediquen, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? El Evangelio. ¿Y el Evangelio qué es? La palabra de Dios. Y decíamos que según Juan capítulo 1, dice que el verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y de quién hablaba? De Jesús, del Mesías, de Cristo, y que el Hijo de Dios es el verbo, la palabra de Dios, ¿no? Dice que cuando Él venga en su muslo va a tener escrito el verbo de Dios. O sea, Él es el verbo de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. Luego murió, resucitó, y a través de su Espíritu nosotros renacemos, nosotros nacemos de lo alto. Ahora, lo que decimos es, Jesús dijo, vayan y prediquen ¿qué? El Evangelio, la palabra de Dios, ¿no? Y la palabra de Dios es Cristo y es la simiente. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué va a pasar? Será salvo, mas el que no creyere, será condenado. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, a todos por igual. No, dice la Biblia que Dios sujetó a todos bajo desobediencia, para tener misericordia de todos, para que nadie se jacte en su presencia. O sea, no hay uno solo bueno, dice la Biblia. No hay uno solo que merezca el cielo, no hay uno solo que haga el bien. Dios sujetó a todos bajo desobediencia, para tener misericordia de todos. Y de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que le recibe sea hecho hijo de Dios.
todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Ahora, ¿todos creen? Pregunto, ¿todos creen? No. ¿Todos lo reciben? No, no todos lo reciben. Y lo que la palabra de Dios dice, que los que antes conoció, o sea, a los que conoció antes de la fundación del mundo, nos predestinó para que seamos semejantes a su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, a los que antes conoció, Dios nos predestinó para que tengamos la posibilidad, decid conmigo, tengamos la posibilidad de cada día ser más semejantes a Él. Esto es lo que es llevar fruto. Llevar fruto es eso, parecerme cada día más al carácter de Jesús. Ahora, lo que hoy vamos a definir, y esto es muy importante, ¿no? Porque cuando uno habla de la simiente, ¿no? La simiente, cuando uno cree, cuando uno recibe la simiente, uno renace de lo alto, esa simiente se nos mete adentro, ¿no? La palabra de Dios dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Sí? Desde ese momento el Espíritu Santo entra y nosotros nos convertimos en el templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos sabían esto? Dios no habita en templos hechos por mano de hombres, dice la palabra de Dios. Entonces, nosotros nos convertimos en el templo donde mora el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos sabían esto? Bien, ahora, ¿cuántos lo saben ahora? Desde ese momento la simiente está dentro de nosotros. Ahora, yo tengo que saber de qué se trata. ¿No? Conocerle. ¿Quién es el que se metió dentro de mí? ¿Quién es el que está produciendo estos cambios que yo estoy experimentando en mi moral, en mi ética, en mi sentido de valores, en mis prioridades? Porque de golpe, no sé si te habrá pasado, pero las prioridades, lo que tanto te apasionaba, dejó de apasionarte. ¿Sí o no? Y si no te pasó, algo está pasando, ¿no? Porque uno comienza a pensar como él piensa. Uno comienza a ver las cosas como él las ve. Uno comienza a sentir como la simiente siente. Mis emociones son transformadas, mis pensamientos, mi manera de ver la vida, mis prioridades. Antes me gustaba la diversión, malgastar la vida y los vicios y pasarla solo bien. Y ahora no sé qué me pasa, pero quiero que llegue el sábado para salir a predicar el Evangelio a la escuelita. Amén. O como esta señora que se dedicó a hacer pochoclo para que los nenes puedan tener el pochoclo y además le puso una bolsita preciosa. Ahora, ¿qué le pasó? Creo que si cada uno de nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿De dónde venimos? Bueno, yo ni te cuento de dónde vengo. Vengo de la peor basura. ¿Sí? Yo, si fuera por mí, no soy digno de estar acá hablando de nada bueno. ¿Sí? Porque lo único bueno que hay dentro mío es la simiente. Todo lo demás es malo y es perverso. Y venimos de eso. Venimos de la maldad. Dios nos ha librado del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora yo tengo que saber quién es aquel que está dentro mío. ¿Cuáles son las características? Porque la simiente vino para que yo recupere lo que perdí. O sea, la Biblia dice que Adán era hijo de Dios, pero perdió las características de Dios cuando cayó en pecado. Y de ahí vinimos todos nosotros. Ahora, la simiente vino para que yo recupere las características de Dios. Pero yo tengo que saber quién es, cómo piensa, qué siente.
¿Qué es lo que pasa? ¿No? ¿Cuáles son las características de Cristo? Y para esto lo tenemos que ver desde dos aspectos. Es muy importante entender esto. Tenemos que ver las características de Cristo desde dos aspectos. Si no, no se puede entender cuáles son las características. Una es la característica de Cristo como Dios mismo, porque Cristo es Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo, dice Juan, era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. Ahora, una manera de entender quién es aquel que está dentro de nosotros es mirarlo a Él como Dios. ¿Y Él es Dios? Yo me acuerdo cuando recién me convertí y hay una palabra que escuché de un predicador y me quedó sellado y él dijo, nadie como Él tan humanamente divino, ni nadie como Él tan divinamente humano. O sea, en Él se daban estas dos características. Dios hecho hombre. Ahora, una es la característica de Cristo como Dios mismo y otra es la característica del Cristo que vino a padecer como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cristo sufriente, el Cristo que padece, el Cristo que entregó su vida hasta la muerte. O sea, esas dos características se han metido dentro de nosotros. Por eso es tan importante entender estas dos características. Cristo me lleva a recuperar las características que había perdido Adán. Él me hace cada día más y más semejante a Dios. Aún la Biblia dice que el día que lo veamos a Él, seremos iguales a Él porque lo veremos. ¿Saben que esto está en la Biblia, no? Pero mientras tanto, dice Pablo, vamos siendo transformados de gloria en gloria a su misma imagen, como en un espejo cuando miramos el rostro del Señor. ¿Cuántos miraron el rostro del Señor esta semana? Porque si no, mira, cuando salgas vas a reflejar tu rostro, ¿no? Tu enojo, tu amargura, tu ira, tu bronca, tu mal carácter, y se lo vas a comunicar a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tu jefe, a tus empleados, y hasta el perro lo vas a ver. ¿Sí o no? Pero si te transformaste en ese día, mirando el rostro del Señor, dice la Biblia, vamos siendo transformados de gloria en gloria cada vez que vemos el rostro del Señor a su misma imagen. Claro, Pablo dice como en un espejo, ¿no? No es que tenemos una revelación absoluta y total de quién es aquel que está dentro de nosotros, pero cada día el Señor nos va transformando. Amén. Porque yo no vengo a la iglesia a ser transformado. Yo vengo a la iglesia a dar lo que di cuando fui transformado. Amén. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿cuántos miraron el rostro del Señor? Me gusta que digan amén, gloria a Dios. Ahora, estas dos características, entonces por un lado, al mirar el rostro del Señor, yo me voy convirtiendo en su imagen y voy recuperando las características que Adán perdió, las características de Dios. ¿Cuáles son? El amor, por sobre todas las cosas, y que tiene 8 manifestaciones que son la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, la fe, la bondad. Amén. Entonces, nosotros somos por naturaleza egoístas. No, la billetera es mía. Yo no se la doy a nadie, ¿no? La billetera es mía. Somos egoístas. Sí, pero el amor es todo lo contrario del egoísmo. ¿Se entiende? Entonces, de golpe, no sé qué me pasa, pero empiezo a compartir. El egoísmo se transforma en amor, ¿sí? Porque el amor es el que da.
y la amargura que tenemos por naturaleza caída se transforma en gozo. Y de golpe yo digo, ¿qué me pasa? Que perdí el trabajo, no me va bien, tengo algunas deudas y problemitas con mi suegra, y sin embargo estoy siempre gozoso. Y canto coritos y alabanzas. No. Como dice la Biblia, estad siempre gozosos, gozaos y regocijaos en el Señor siempre. Entonces, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y la amargura se convierte en gozo. Y la violencia en paz. Y de golpe lo querías agarrar a tu hijo y agarrarle el gañote así por lo que hizo. Y de golpe vas, lo abrazás, lo llenas de besos. ¿Por qué? Porque la violencia se transformó en la paz de Cristo. Y paz quiere decir no tener nada en contra de nadie. Y así todo lo demás, humildad, mansedumbre, fe. Ahora, ¿cómo se logra esto? Mirando el rostro del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Mirando el rostro del Señor. Entonces, decíamos, la primera característica de la simiente es que Él es Dios. Y Él está dentro mío, y cuando yo le veo, voy recuperando las características de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Ahora, la segunda tiene que ver con lo que le pasó a la humanidad. O sea, nosotros nacimos en una humanidad que dentro de todo nos parece normal, pero es un caos la humanidad, es un desastre. No, o sea, en el principio no era así. No, el dolor, la enfermedad, la muerte, los cementerios que existen, los hospitales, los centros psiquiátricos, los virus, las bacterias, no existían. Todo eso fue el producto de la desobediencia. ¿Producto de qué? La Biblia habla capítulos enteros acerca de las consecuencias de la desobediencia. Son terribles las consecuencias de la desobediencia que el hombre ha cometido contra Dios, contra sus preceptos, contra sus mandamientos. Entonces, uno está acostumbrado. Estamos acostumbrados a convivir con el desastre, pero lo real, lo verdadero, es que vivimos en un mundo que es un caos, que es un desastre y que va a la destrucción. ¿Cómo se ve eso? O sea, esto es lo que dice el libro. Todo lo que existe, que todo lo que Dios creó, será quemado. Que los elementos ardiendo se fundirán y serán todos quemados, y Dios creará nuevos cielos y nueva tierra, donde solamente, decí conmigo, solamente morará la justicia, y la tierra será llena del conocimiento del Señor. Amén. Eso es lo que va a pasar. Pero lo cierto es que nosotros es como que estamos medio acostumbrados. Bueno, mientras tengo un mango en el bolsillo, tengo salud, la vecinita de enfrente está bien conmigo, y me llevo bien con mi esposa y algunas cositas más, y estoy pagando el autito, y está todo bien. Pero no está todo bien. No está todo bien. Y esa es la segunda característica. Esa es la segunda característica, que tiene que ver también con aquel que está dentro de nosotros. O sea, si bien cuando yo veo el rostro del Señor me convierto a su imagen y recupero las características de Dios. Mire, Jesús dijo, serán investidos de poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. ¿Cuándo recibieron el poder del Espíritu Santo? Y ese poder, como recién ejercíamos, para echar fuera demonios en mi nombre, echarán fuera demonios, pisarán serpientes, escorpiones, lucharán contra toda fuerza del mal y nada les dañará, pondrán las manos sobre los enfermos y ¿qué va a pasar? Sanarán, tomarán porción mortífera y no les hará daño, tomarán en sus manos serpientes. O sea, Dios nos ha investido de su poder, de su presencia y de su gloria, y eso es una realidad y eso es una verdad.
Pero por otro lado, hay características de aquel que está dentro de nosotros que también, sí, tenemos que vivir a la altura de esas características. Porque Cristo se humilló hasta lo sumo. Porque Cristo fue obediente hasta la muerte, porque Cristo se despojó de su divinidad y la dejó en el cielo y se hizo hombre y aceptó la voluntad del Padre de hacerse siervo, sirviente de todos, de nacer en pobreza y nacer en la ciudad más pequeña de Israel. Porque Él fue obediente hasta la muerte, es que Dios lo levantó por encima de todo y le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra. Esa es la otra característica de aquel que está dentro de nosotros. Y si Él, que es santo, perfecto, totalmente inmaculado, en Él no hay mancha, no hay arruga, Él pasó por todo ese proceso donde tuvo que ser obediente a Dios hasta la muerte, cuanto más nosotros. Porque también en eso Dios quiere que nosotros seamos semejantes a Cristo. ¿Cuántos cristianos hay? Bueno, el Cristo es eso, es el Cristo que lleva la cruz. Porque entiende que el hombre está perdido. Porque no hay otro camino para que se salve. Y esa es la otra característica. A nosotros nos encanta los dones del Espíritu Santo, la sanidad, el poder, la prosperidad y todo lo que tenemos, gracias al Señor que los tenemos. Pero no nos gusta el precio que tenemos que pagar para tener todo eso. Porque Cristo lo recibió porque fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Y porque se humilló hasta lo sumo. Y porque nunca le dijo que no al Padre. Y la Biblia dice que Dios lo levantó a Él como el autor de nuestra salvación. Pero agrega la Biblia, siempre y cuando le obedezcamos a Él. O sea, Él nunca le dijo que no al Padre. Él siempre le dijo que sí al Padre. Cada cosa que el Padre le decía, Él iba y lo hacía. Y eso lo llevó a la muerte. Eso lo llevó a la peor tortura. Ahora, si Él siendo perfecto, siendo santo y aún siendo todopoderoso, porque Él mismo dijo, ¿acaso no podría pedirle al Padre 20 legiones de ángeles y Él me libraría de esta hora? Pero Él dijo, Padre, hágase en mí según tu voluntad. Ahora nosotros estamos camino a recuperar lo que hemos perdido, que no estamos en condiciones de regatear con Dios, que no estamos en condiciones de negociar con Dios porque Él es perfecto y nosotros somos totalmente miserables e imperfectos. Dios no necesita nada de nosotros. Ahora, si Él nunca le dijo que no al Padre, ¿quiénes somos nosotros para decirle que no a aquel que nosotros decimos que es nuestro Señor? Ustedes me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo, te dijo Jesús. Y cada día de su ministerio había menos gente que lo seguía. Uno va leyendo el Evangelio de Juan, por ejemplo, ya en el capítulo 6, lo dejan todos. Y hasta los discípulos se quieren ir. Seguir a Cristo tiene un precio. Esa es la simiente que está dentro de nosotros. Si bien Él nos lleva a recuperar las características de Dios, pero eso tiene un precio. ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es el precio? Mi propia vida. El precio es negarme a mí mismo. El precio es tomar la cruz cada día y obedecerlo y seguirlo donde Él me diga que Él quiere que yo esté. Porque ya no soy mío, no me pertenezco. Si yo le digo al Señor no, ya no es mi Señor. Porque al Señor se le dice siempre que sí. Entonces, este aspecto de la simiente
nos relaciona con la regeneración. Porque tuvo tanto dolor Dios por ver que la criatura que más amaba se estaba perdiendo, no tenía posibilidad de ser recuperada, de autorredimirse, de salvarse a sí mismo, que entonces Él hizo lo que hizo y padeció hasta la muerte. ¿Cuántos entienden de qué hablamos? Esa es la otra característica de la simiente que está dentro de nosotros. Por eso la parábola que estamos enseñando y que vamos a desarrollar todo este año, que es la parábola del sembrador, estas 4 tierras, hablan de la simiente. Que la simiente entró dentro del Jordano y la tierra del Jordano. Ahora, la tierra también entró en María, y entró en Carlos, y en Dalis, y en Lilibet, y en Marcia, y en Carmen, y en cada uno de nosotros. O sea, la simiente es la misma para todos. O sea, Carmen no tiene un Dios más chiquito que el mío, ni más grande, ni diferente. Amén, estamos de acuerdo. Pero lo que dice la Biblia es que no toda tierra es la misma tierra. Porque en algunos cae al costado del camino y la pisotean la simiente. ¿Por qué? Porque no se ponen de acuerdo. Porque la simiente dice perdona y no perdonan. Porque la simiente dice cambia tu mal carácter y no cambian. Porque la simiente dice no robes y siguen robando. Porque la simiente dice no forniques y sigue fornicando. La pisotean. Y tienen por inmunda la sangre de Cristo. Y no llevan fruto. Después hay otra que cae entre piedras y sale la plantita. Pero dice, vienen las pruebas. Sale el sol y la planta se seca porque no tiene profundidad en sus raíces. O sea, no se ocupó de sacar el pecado, de arrancar el pecado, de no dejarse seducir por el mundo, por las concupiscencias de la carne, por lo que me atrae mi carne. Mi carne siempre me va a pedir algo distinto a lo que el Espíritu de Dios me pide. Dice que la voluntad de la carne se opone a la voluntad del Espíritu para que yo no haga lo que quiero. Eso dice este libro. Esto dice el manual de vida que me lleva al cielo. O sea, las intenciones del Espíritu que están dentro de cada uno de nosotros son totalmente distintas, decí conmigo, totalmente distintas a las mías, totalmente diferentes. Dice, se oponen para que no hagamos lo que queremos. ¿Por qué el hombre perdió las características de Dios? Porque hizo lo que quiso. ¿Por qué Cristo es el medio para que la recuperemos? Porque fue obediente hasta la muerte. ¿Y de qué manera nosotros, que tenemos inmerecidamente la simiente que ha sido plantada en nuestra tierra, a pesar de estar llena de pecado, puede volver a ser lo que Dios quiso que fuera? Es obedeciendo a la simiente. Otra dice cayó entre espinos y fue llevado por el afán de la vida, el amor al dinero, el amor a las cosas de este mundo. Cuidado, mucho cuidado. La Biblia dice, cuiden la salvación con temor y temblor. Porque tenemos una salvación tan grande, tan inmerecida. Un regalo de Dios que es por gracia, que no tenemos que pagar nada porque todo el precio lo pagó Él. Ahora, ¿cuál es el precio que yo tengo que pagar? Es mi propia vida. Y ser obediente a la simiente. Ponerme de acuerdo con la simiente. Y adquirir las características de la simiente. Ahora, a todos nos gusta. ¿A quién no le gusta? No dice, con las manos sobre los enfermos se sana. ¿Sabían eso? Ahora, todo eso nos encanta. Pero ser como Cristo en el aspecto de Cristo que vino a padecer y que porque padeció hasta lo sumo y porque fue obediente hasta la muerte y aún muerte de cruz, el Padre lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y lo sentó a la diestra del Padre en las alturas. Y Él es el autor de nuestra salvación. Pero si le obedecemos,
si le obedecemos. Entonces Jesús dijo, el que viene en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo? Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. ¿Y qué más? ¿Cómo? Ahora, esto no es algo poético. O sea, Pablo dice, junto con Cristo yo estoy crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo. Y si yo quiero que Cristo viva en mí, yo tengo que morir a mí mismo. Porque si yo no muero, Cristo no vive. Pero si yo muero, Cristo vive. O sea, la más grande de todas las victorias, de toda la historia de la humanidad, es la cruz. Es locura para los que se pierden. Para los que se pierden, la cruz es un fracaso, es una pérdida. Pero para los que creen es poder de Dios, dice la Biblia, para salvación. Entonces, ¿por qué hay tantos cristianos fracasando? Y no fracasando en los términos humanos, porque les puede ir bien en los negocios, pueden tener economías prósperas, pueden tener muchas cosas, pero están perdiendo lo más importante, que es la vida eterna. Porque el que pierda su vida la salvará. Por causa de mí y del Evangelio, la salvará. El que ama su vida en este mundo no es digno de mí, dijo la simiente que está dentro tuyo. El que ama padre, madre, hijo, esposa, esposo, casa, familia, más que a mí no es digno de seguirme. El Hijo del Hombre no tiene dónde posar su cabeza, aunque las aves del cielo tienen nidos. El Hijo del Hombre no puede descansar hasta que el último hombre haya entrado al reino de los cielos. Y nosotros tampoco. Esa es la característica de la simiente, que está dentro de nosotros. No es solamente una característica que me hace nuevamente volver a recuperar las características perdidas que Dios me ha dado en mi comienzo. Esa es la parte buena. Pero la parte no tan buena es esta otra. Ahora, yo tengo que entender esto para ponerme de acuerdo. ¿Se acuerdan que dijimos que los que cayeron al costado del camino, ¿sí? Vinieron los demonios y se comieron la simiente? Porque no, ¿se acuerdan que dice la parábola? Porque no entendieron, no se pusieron de acuerdo con la simiente, no entendieron. Entender quiere decir ponerse de acuerdo. No entendieron, no se pusieron de acuerdo. No se pusieron de acuerdo con la característica del Cristo que está dentro de nosotros. Él dijo, si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con los árboles secos? Si esto hicieron con el autor de la vida. Entonces, esta es la otra parte del Evangelio, que no escuchamos mucho. Y no queremos escuchar, porque es incómodo, no nos gusta. Nos aburre. Nos gusta el Evangelio de la bendición, la prosperidad, y escuchar mensajes motivacionales, pero esto también tenemos que escucharlo. Ponernos de acuerdo con la simiente que está dentro de nosotros, para que no caiga al costado del camino, para que no se quede entre las piedras, para que no sea ahogado por los espinos y por las malezas de los afanes de la vida. Amén.